Hay personas que llevan años diciendo que creen en Dios, pero siguen sintiéndose vacías. Oran, pero sienten distancia. Asisten a reuniones, escuchan mensajes, leen frases inspiradoras, pero en el fondo experimentan una sensación extraña. Conocen cosas acerca de Dios, pero no conocen realmente a Dios. Y ese es uno de los errores más comunes de la vida espiritual. Porque una relación no se construye con información, se construye con cercanía. Nadie fortalece una amistad leyendo únicamente sobre una persona. Nadie construye un matrimonio estudiando teorías sobre el amor. La relación crece cuando existe tiempo, atención y presencia. Lo mismo ocurre con Dios. La mayoría de las personas espera que Dios se acerque mientras ellas continúan alejándose. Esperan sentir paz sin buscarla. Esperan dirección sin escuchar. Esperan transformación sin cambiar hábitos. Pero la vida espiritual funciona exactamente igual que cualquier área importante de tu vida. Lo que haces todos los días tiene más impacto que lo que haces de vez en cuando. Por eso hoy vas a descubrir 7 hábitos capaces de transformar tu relación con Dios para siempre. No porque sean secretos ocultos, no porque sean técnicas milagrosas, sino porque son principios sencillos que, cuando se practican constantemente, cambian la forma en que vives, piensas y caminas con Él. El primer hábito es buscar a Dios antes que cualquier otra cosa cada mañana. Parece algo simple, pero es profundamente poderoso. La forma en que comienzas tu día determina muchas veces cómo terminarás ese mismo día. La mayoría de las personas abre los ojos y lo primero que hace es revisar mensajes, redes sociales, noticias o preocupaciones pendientes. Antes de hablar con Dios, ya hablaron con el mundo. Antes de recibir dirección espiritual, ya recibieron ansiedad, comparación, presión y ruido. Entonces pasan el resto del día intentando recuperar una paz que perdieron durante los primeros minutos de la mañana. Imagínate lo diferente que sería tu vida si antes de escuchar cualquier voz escucharas la voz de Dios. Si antes de recibir demandas externas recordaras quién eres delante de Él. Si antes de correr detrás de obligaciones dedicaras unos minutos a agradecer, orar y poner tu corazón en orden. No se trata de la cantidad de tiempo, se trata de prioridad. Porque aquello que colocas primero revela aquello que realmente valoras. Cuando Dios ocupa el primer lugar de tu mañana, poco a poco comienza a ocupar el primer lugar en tus decisiones, en tus pensamientos y en tus acciones. Y cuando eso sucede, empiezas a experimentar una estabilidad que no depende de las circunstancias. El segundo hábito es hablar con Dios durante todo el día y no solamente durante momentos religiosos. Muchas personas convierten la oración en un evento ocasional. Tienen una hora específica para orar y después viven el resto del día como si Dios estuviera ausente. Pero una relación verdadera no funciona así. Piensa en alguien que amas profundamente. No hablas con esa persona una sola vez a la semana y luego desapareces. Existe comunicación constante. Existen pequeños momentos de conexión. Existen conversaciones espontáneas. Lo mismo sucede con Dios. Puedes hablar con Él mientras trabajas, mientras caminas, mientras conduces, mientras enfrentas un problema o mientras celebras una victoria. Puedes agradecerle por algo bueno. Puedes pedirle sabiduría para tomar una decisión. Puedes simplemente compartir lo que estás sintiendo. Cuando conviertes la oración en una conversación continua, Dios deja de ser una figura distante y comienza a ocupar un lugar real dentro de tu vida cotidiana. Entonces descubres algo extraordinario. Dios no quiere ser una parte de tu agenda, quiere caminar contigo en cada momento de tu existencia. El tercer hábito es leer la palabra para transformarte y no solamente para informarte. Existe una diferencia enorme entre leer la Biblia para acumular conocimiento y leerla para permitir que transforme tu corazón. Hay personas que conocen versículos, capítulos completos y referencias bíblicas, pero continúan dominadas por el orgullo, el resentimiento o la falta de fe. El problema no es la falta de información. El problema es la falta de aplicación. La palabra de Dios fue diseñada para producir cambios, no únicamente para aumentar datos en tu mente. Cada vez que leas un pasaje, pregúntate qué necesita cambiar dentro de ti. Pregúntate qué enseñanza debes aplicar. Pregúntate qué actitud debes corregir. Porque la verdadera madurez espiritual no consiste en cuánto sabes, sino en cuánto obedeces. Muchas veces una sola enseñanza aplicada tiene más poder que 100 enseñanzas escuchadas y olvidadas. Cuando conviertes la lectura bíblica en una herramienta de transformación personal, comienzas a desarrollar una fe sólida, práctica y visible. Entonces las personas no solamente escuchan que crees en Dios, empiezan a notar el efecto de Dios en tu manera de vivir.
Existe algo interesante que ocurre cuando practicas estos 3 hábitos. Poco a poco desaparece la sensación de obligación espiritual. Ya no buscas a Dios porque debes hacerlo, lo buscas porque deseas hacerlo. Ya no oras para cumplir una rutina, oras porque encontraste paz en su presencia. Ya no lees la palabra por disciplina únicamente, la lees porque descubriste respuestas que ninguna otra fuente puede ofrecer. Y esa es la diferencia entre una religión superficial y una relación profunda. Una se sostiene por costumbre, la otra se sostiene por convicción. Una depende de la presión externa, la otra nace desde el interior. Y cuando una persona llega a ese punto, comienza una transformación que nadie puede detener. Muchos esperan que Dios cambie sus circunstancias para fortalecer su fe. Sin embargo, generalmente Dios fortalece primero tu fe para después cambiar tu manera de enfrentar las circunstancias. Por eso estos hábitos son tan importantes, porque preparan tu corazón antes de que lleguen las pruebas. Preparan tu mente antes de que aparezcan las dudas. Preparan tu espíritu antes de que lleguen los desafíos. Una persona que busca a Dios solamente cuando tiene problemas vive en constante inestabilidad. Pero una persona que construye hábitos espirituales diarios desarrolla raíces profundas. Y cuando llegan las tormentas, no se derrumba con facilidad. No porque sea más fuerte que los demás, sino porque aprendió a depender de una fuente de fortaleza superior. La mayoría de las transformaciones más importantes de la vida no ocurren de repente, ocurren lentamente. Un día parece que nada cambia, una semana parece que todo sigue igual. Un mes después todavía no ves resultados extraordinarios, pero sigues avanzando, sigues orando, sigues leyendo, sigues buscando. Y entonces llega un momento en que miras atrás y descubres que ya no eres la misma persona. Tus reacciones cambiaron, tus prioridades cambiaron, tus pensamientos cambiaron. Tu forma de enfrentar los problemas cambió y entiendes que Dios estuvo trabajando dentro de ti todo ese tiempo, incluso cuando no podías verlo. Porque Dios no solamente está interesado en darte bendiciones, está interesado en formar tu carácter. No solamente quiere resolver tus problemas, quiere prepararte para un propósito mayor. No solamente quiere cambiar lo que ocurre alrededor de ti, quiere cambiar lo que ocurre dentro de ti. Y esa transformación comienza con hábitos pequeños, constantes y poderosos que fortalecen tu relación con Él día tras día. El 4º hábito que transformará tu relación con Dios para siempre es aprender a obedecer incluso cuando no entiendes completamente el camino. Esta es una de las áreas donde muchas personas se quedan estancadas. Quieren confiar en Dios mientras todo tenga sentido, quieren seguir sus principios mientras los resultados sean visibles. Quieren caminar por fe siempre y cuando puedan ver el final del recorrido. Pero la fe verdadera comienza precisamente donde termina la necesidad de tener todas las respuestas. Si solamente avanzaras cuando entiendes todo, no estarías viviendo por fe, estarías viviendo por lógica. Y la lógica tiene límites, Dios no. A lo largo de la historia, las personas que experimentaron las mayores transformaciones fueron aquellas que decidieron obedecer antes de comprender completamente lo que estaba ocurriendo. La obediencia es una declaración silenciosa que dice: no necesito entenderlo todo para confiar en quien dirige mi vida. Cuando desarrollas este hábito, algo cambia dentro de ti. Dejas de exigir explicaciones para cada situación. Dejas de pelear constantemente con aquello que no puedes controlar. Dejas de vivir consumido por la ansiedad de querer saber qué sucederá mañana. Empiezas a descansar en la certeza de que Dios ve lo que tú todavía no puedes ver. Muchas veces las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de procesos incómodos. Hay puertas que se cierran para protegerte, hay retrasos que te preparan, hay silencios que fortalecen tu carácter. Hay momentos en los que Dios parece estar lejos cuando en realidad está trabajando más profundamente que nunca. Pero solamente quien desarrolla el hábito de la obediencia puede permanecer firme durante esos periodos. Porque la obediencia no depende de emociones. Las emociones cambian. Hay días en los que te sentirás fuerte y otros en los que te sentirás agotado. Hay momentos de entusiasmo y momentos de duda. Si tu relación con Dios depende exclusivamente de cómo te sientes, terminarás viviendo una fe inestable. En cambio, cuando aprendes a obedecer por convicción, construyes una base mucho más sólida. Entonces ya no avanzas porque tienes ganas, avanzas porque sabes quién te llamó. El 5º hábito es practicar la gratitud de manera intencional todos los días. Vivimos en una cultura que constantemente te enseña a mirar lo que te falta. Siempre existe algo más que conseguir. Siempre existe una meta más grande. Siempre existe alguien que aparentemente tiene más que tú.
esa mentalidad genera una insatisfacción permanente. Y una persona insatisfecha difícilmente puede disfrutar la presencia de Dios, porque está tan enfocada en lo que no tiene que ignora todo lo que ya recibió. La gratitud cambia completamente esa perspectiva. No porque elimine los problemas, sino porque te ayuda a ver la realidad completa. Sí existen desafíos, sí existen necesidades, sí existen sueños que todavía no se han cumplido. Pero también existen bendiciones que muchas veces pasas por alto. Tienes oportunidades que antes deseabas. Tienes experiencias que antes parecían imposibles. Tienes aprendizajes que nacieron de momentos difíciles. Tienes una historia que demuestra que Dios ha estado contigo mucho más tiempo del que imaginas. Cuando desarrollas el hábito de agradecer, tu mente deja de enfocarse únicamente en la escasez y comienza a reconocer la provisión. Empiezas a descubrir que la gratitud no depende de tener una vida perfecta. Depende de aprender a reconocer la presencia de Dios incluso en medio de circunstancias imperfectas. Hay personas que reciben grandes bendiciones y continúan siendo infelices porque nunca aprendieron a agradecer. Y hay personas que enfrentan dificultades importantes y aún así mantienen paz porque descubrieron el poder de una actitud agradecida. La gratitud protege tu corazón contra la amargura, protege tu mente contra la comparación, protege tu espíritu contra la desesperanza. Además, te ayuda a recordar algo fundamental: Dios ha sido fiel antes y seguirá siendo fiel ahora. El sexto hábito es rodearte de personas que fortalezcan tu fe y no de personas que la debiliten constantemente. Esto no significa rechazar a quienes piensan diferente ni vivir aislado del mundo. Significa entender que las personas que te rodean influyen profundamente en tu forma de pensar, creer y actuar. Nadie permanece completamente inmune al ambiente que frecuenta. Si constantemente escuchas negatividad, terminarás pensando de manera negativa. Si constantemente escuchas derrota, comenzarás a esperar derrota. Si constantemente recibes mensajes de desesperanza, tu visión de la vida terminará siendo afectada. Por eso es tan importante elegir cuidadosamente las voces que tienen acceso a tu mente y a tu corazón. Observa algo interesante: cuando una brasa encendida se separa del fuego, poco a poco pierde calor hasta apagarse. No sucede de inmediato, ocurre gradualmente. Lo mismo pasa con muchas personas en su vida espiritual. No se alejan de Dios de un día para otro. Empiezan a descuidar ciertos hábitos, empiezan a escuchar voces equivocadas, empiezan a normalizar pensamientos que antes reconocían como dañinos y lentamente su pasión espiritual comienza a enfriarse. Por eso necesitas personas que te inspiren a crecer. Personas que te recuerden principios correctos cuando enfrentas dificultades. Personas que te animen a continuar cuando sientas deseos de rendirte. Personas que te desafíen a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Esto es especialmente importante porque los momentos difíciles llegan para todos. Nadie está exento de enfrentar pérdidas, decepciones, incertidumbre o temporadas complicadas. Y cuando esos momentos aparecen, el entorno adecuado puede marcar una diferencia enorme. Una palabra correcta en el momento correcto puede evitar que tomes decisiones equivocadas. Un consejo sabio puede ayudarte a recuperar claridad cuando tu mente está confundida. Una conversación inspiradora puede devolverte fuerzas cuando te sientes agotado. Dios muchas veces utiliza personas para fortalecer a otras personas. Por eso debes valorar profundamente las relaciones que te acercan a Él. Existe una razón poderosa detrás de estos hábitos. Todos ellos apuntan a una misma verdad. Una relación fuerte con Dios no se construye accidentalmente, se construye intencionalmente. Nadie despierta un día con una fe madura sin haber recorrido un proceso. Nadie desarrolla confianza profunda sin haber aprendido a depender de Dios repetidamente. Nadie experimenta crecimiento espiritual sostenido sin adoptar prácticas que alimenten su vida interior. Lo extraordinario casi siempre nace de lo cotidiano, y lo cotidiano son precisamente los hábitos. La mayoría de las personas busca experiencias que transformen su vida en un instante. Buscan el mensaje perfecto, el evento perfecto, la emoción perfecta. Pero muchas veces la verdadera transformación ocurre de una manera mucho más sencilla. Ocurre cuando decides buscar a Dios un día más. Ocurre cuando vuelves a orar aunque todavía no veas resultados. Ocurre cuando eliges agradecer en lugar de quejarte. Ocurre cuando obedeces aunque no entiendas todo. Ocurre cuando permaneces firme mientras otros abandonan el camino.
Esas pequeñas decisiones repetidas una y otra vez terminan produciendo cambios extraordinarios. Y aquí aparece una realidad que muchas personas descubren demasiado tarde. Tu relación con Dios determinará la calidad de muchas otras áreas de tu vida, porque cuando tu interior está en orden, tomas mejores decisiones. Cuando tu corazón está lleno de paz, enfrentas mejor los problemas. Cuando tu identidad está fundamentada en Dios, dejas de buscar desesperadamente la aprobación de los demás. Cuando aprendes a confiar en Él, disminuye el control obsesivo sobre situaciones que no puedes manejar. Todo comienza a alinearse de manera diferente porque la transformación espiritual termina impactando cada rincón de tu existencia. Los 6 hábitos que has escuchado hasta ahora ya tienen el poder de cambiar completamente tu vida. Sin embargo, existe un 7º hábito que conecta todos los anteriores y que muchas veces se convierte en la diferencia entre una fe temporal y una relación duradera con Dios. Ese último hábito es el que permite permanecer firme cuando las emociones desaparecen, cuando los resultados tardan en llegar y cuando las pruebas parecen más grandes que tus fuerzas. Y precisamente ahí es donde ocurre una de las transformaciones más profundas que una persona puede experimentar. El 7º hábito que transformará tu relación con Dios para siempre es perseverar cuando no ves resultados inmediatos. Este hábito parece simple, pero es uno de los más difíciles de desarrollar. Vivimos en una época donde casi todo se obtiene rápidamente. Un mensaje llega en segundos. Una compra puede realizarse en minutos. Una respuesta aparece con solo tocar una pantalla. Sin embargo, las cosas más valiosas de la vida siguen necesitando tiempo. El carácter necesita tiempo. La madurez necesita tiempo. La confianza necesita tiempo. Y una relación profunda con Dios también necesita tiempo. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque esperan cambios instantáneos. Oran durante algunos días y como no observan resultados inmediatos, se desaniman. Leen la palabra durante unas semanas y como todavía enfrentan dificultades, concluyen que nada está funcionando. Pero el crecimiento espiritual rara vez ocurre de manera espectacular. Generalmente ocurre en silencio, poco a poco, mientras Dios trabaja en áreas que ni siquiera alcanzas a percibir. Piensa en una semilla. Cuando es plantada bajo tierra, durante un tiempo parece que no sucede absolutamente nada. Desde la superficie no hay señales visibles de crecimiento, no hay frutos, no hay ramas, no hay hojas. Sin embargo, debajo de la tierra está ocurriendo algo extraordinario. Las raíces se están fortaleciendo, la estructura está desarrollándose, la vida está avanzando aunque los ojos no puedan verla. Lo mismo sucede muchas veces con tu relación con Dios. Hay temporadas donde parece que nada cambia. Sigues orando, sigues creyendo, sigues buscando y aparentemente todo permanece igual, pero Dios está trabajando en niveles que todavía no puedes observar. Está fortaleciendo tu fe, está formando tu carácter, está desarrollando paciencia, sabiduría y confianza. Lo que hoy parece invisible puede convertirse mañana en una de las mayores evidencias de su obra en tu vida. La perseverancia tiene una característica que la hace poderosa. Continúa avanzando incluso cuando las emociones desaparecen. Porque la verdad es que no siempre sentirás entusiasmo, no siempre tendrás motivación, no siempre experimentarás momentos espirituales intensos. Habrá días comunes, habrá días difíciles, habrá días en los que parecerá más fácil rendirse que continuar. Y precisamente en esos momentos es donde se construyen las relaciones más fuertes. Cualquiera puede permanecer cuando todo va bien, cualquiera puede creer cuando las respuestas llegan rápidamente. Pero la persona que permanece firme durante el silencio, durante la espera y durante la incertidumbre, desarrolla una confianza que no puede ser destruida fácilmente. Muchas veces imaginamos que una relación fuerte con Dios significa vivir sin problemas, pero la realidad es muy diferente. Una relación fuerte con Dios no elimina las tormentas, te enseña a atravesarlas. No elimina las dificultades, te da fortaleza para enfrentarlas. No garantiza que nunca experimentarás dolor, garantiza que no caminarás solo a través de él. Y cuando